Proyecta nuevamente lo tuyo. Gracias, Meli. ¿Se está proyectando? Sí. Listo, entonces para concluir, también nos dicen que Esther cumple un criterio para el diagnóstico del trastorno depresivo mayor y un episodio único. Ella presenta más de 5 síntomas, como el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día y casi todos los días. Ella marca la disminución del interés y del placer. Tiene una disminución del apetito, insomnio, pérdida de energía, sentimiento de desvalorización, culpa excesiva, disminución de la capacidad de concentración. Todo esto durante un periodo superior de 2 semanas. Se puede concluir que la paciente refiere que estos síntomas le provocan malestar clínicamente significativo y estos no obedecen a los efectos fisiológicos de una sustancia ni de una enfermedad médica en general. Acá podemos ver en el análisis funcional, donde la depresión de ella incluye el estado de ánimo depresivo, la anedonia, la fatiga de insomnio, ideas de culpa, las dificultades de concentración y pocas actividades sociales. Esto incluye como tal toda la baja autoestima y todo está rodeado como tal de los padres exigentes en el estudio, los malos resultados en el colegio, en el tercer grado, la ansiedad ante los exámenes, antecedentes de depresión materna, sobreprotección parental y los peores resultados académicos. La anedonia es como la pérdida de disfrutar las actividades placenteras. El hedonismo tiene que ver con lo no que... tiene motivación. Exactamente. El hedonismo tiene que ver con lo que yo disfruto haciendo, con lo que Exacto. yo paso demasiado tiempo porque me encanta. Entonces hay un hedonismo. La anedonia es la pérdida de esa sensación agradable. Exacto. Gracias, profe. Bueno, como aplicación del tratamiento, nuestro objetivo principal de la intervención fue la mejora del estado de ánimo y la reducción de la sintomatología depresiva de Esther. En los últimos objetivos secundarios fueron la mejora de su autoestima, asertividad y la reducción de la ansiedad ante estos exámenes. La intervención consistió en 12 sesiones, que fue donde el compañero explicó, Alejandro. Pasa la siguiente diapositiva, por favor, Daniela. Acá. Vale. Bueno, yo tengo como resultados de las puntuaciones de la escala de autoestima de Rosenberg antes y después del tratamiento. Entonces, estas se muestran las medidas de la evaluación de la depresión mediante el inventario de depresión de Beck antes y después del tratamiento. Entonces, como resultados obtenidos, se puede observar una clara mejoría de la paciente del pretratamiento al posttratamiento. Dado que esta puntuación obtenida se reduce en una puntuación directa del 31, que es la depresión severa que ella tiene, a 17, donde esta puntuación se encuentra comprendida entre 10 a 19 puntos. Y según estos puntos... Sigue con la otra diapositiva, por favor. Okay. Y acá se pueden ver los resultados obtenidos de la evaluación de ansiedad mediante el inventario de situaciones y respuestas antes y después del tratamiento. Entonces acá podemos ver y observamos que la ansiedad se ha reducido ligeramente en todas las dimensiones, excepto en la ansiedad de la evaluación, que aumenta 2 puntos en el post-test. También esta reducción no es significativa, dado que según los baremos de la ansiedad sigue siendo severa en todas las dimensiones, excepto en ansiedad motora, donde pasa a ser moderada, y en ansiedad fóbica, que pasa a ser moderada a mínima. Okay, sigue, por favor. Okay. La siguiente. Ya estas son como las conclusiones, sí, profe. Okay. Páralo ahí, ya. Okay. Tu presentación. Gracias, Daniel. Acompáñanos, bueno, por favor. Sí. Bueno, si eres tan amable. Claro que sí, perfecto. Gracias, profe. Gracias a ti. Juan Camilo Lote y Yolima Manrique, por favor, inicien. Ok, profe. Meli, ¿puedes presentar, por favor? Van a comenzar. Compañero, ¿me confirman si ya se ve la presentación, por favor? Sí, ya se ve, gracias. Listo, comiencen, por favor. Tienen 13 minutos. Buenas noches. Hola, buenas noches.
Bueno, nosotros nos correspondió el tratamiento cognitivo-conductual de un caso de trastorno de pánico con agorafobia en un paciente con dolor crónico. En esto, teniendo en cuenta que el trastorno de pánico y la agorafobia constituyen dos de los desórdenes de ansiedad más incapacitantes que se describen o que, según el caso, nos decían que es mejor dicho, son los casos que más últimamente que van los pacientes a las clínicas para que los atiendan por este trastorno. Y además por su alto grado de incapacidad. Entonces, ahí nos dice que la mayoría de las áreas vitales de la persona, que 2/3 de las personas con trastorno de pánico desarrollan también lo que es la agorafobia, y siendo el riesgo de padecerlo 2 veces mayor en las mujeres. Teniendo en cuenta que la agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que tienen miedo, donde el que enfrentan las personas miedo a salir a lugares, sean abiertos, donde haya mucha multitud, y también dice que estas personas temen a usar el transporte público, estar en espacios abiertos, o siempre tienen que ir acompañadas de alguien porque sienten temor, sienten inseguridad. En cuanto a la descripción del paciente, mujer de 43 años de edad, padece de enfermedad médica endometriosis que cursa un dolor. Es casada con 2 hijos, agente de viaje de profesión, de nivel sociocultural medio, refiere buena relación con sus padres y con sus hermanos. ¿Tienes cámara, por favor, Dorima? Sí, profe, lo que pasa es que me sacaron las cordales, tengo la boca hinchada. Okay. Historia clínica del paciente. Paciente describe su primer ataque de pánico a los 20 años de edad, en el metro, durante el cual dice haber experimentado temblor, aumento de la frecuencia cardíaca, miedo intenso, pérdida del control. Tras este primer ataque de pánico sucedieron otros 2 nuevos, que fue en el metro, en el trabajo, durante el viaje, un viaje que hizo al extranjero. A consecuencia de estas experiencias, la paciente refiere haber cursado un episodio depresivo muy incapacitante, con estado de ánimo depresivo, miedo a quedarse sola en casa, a realizar cualquier actividad en ausencia de compañía, baja autoestima, obsesiones del daño físico a las demás personas y ideas de muerte. A partir de ese momento, la sintomatología de ansiedad y las conductas de evitación se generalizaron. Situación similar a la evitación o a la generalización, situación que pues era originalmente de lo que expliqué, que era salir sola a coger el transporte público, a centros comerciales. Y también esto dice que afirma que cuando comenzó el problema fue atendida por varios psicólogos y psiquiatras en repetidas ocasiones, pero la paciente refiere que la falta de información sobre lo que le estaba ocurriendo no recibió ayuda no recibió la información adecuada, según lo que la paciente nos dice, y percibe por lo que ha desarrollado una cierta actitud de desconfianza de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, por esta misma situación. A partir de ahí, pues describe que siempre ha tenido muy mala salud y siente preocupación por lo que los demás la consideran como una persona débil. Debido a ello, no habla con nadie, y ahí viene la problemática, no le cuenta a nadie lo que ella está sufriendo de ansiedad, y dice sentirse culpable cuando un familiar quiere ayudarla. Respecto al plano biológico, la paciente presenta tiroiditis crónica o enfermedad de Hashimoto, un trastorno de la glándula tiroides ocasionado por una reacción del sistema inmunitario contra dicha glándula. Puede ocurrir a cualquier edad, pero se observa con mayor frecuencia en mujeres de mediana edad. Entre otros síntomas se incluye la ansiedad, estado de ánimo negativo, depresión,
Actualmente está controlada. Pudo haber actuado como un factor de vulnerabilidad biológica para el inicio de los ataques de pánico, aunque el miedo a la aparición de ataques de pánico no ha vuelto a experimentar desde hace varios años. Descripción del problema. Paciente remitida por la unidad de dolor del hospital universitario. El motivo que expone inicialmente es que no quiere que la enfermedad endometriosis le acabe minando. Dicha enfermedad cursa con episodios de dolor frecuente e intensos, que interfieren de forma significativa con el funcionamiento normal del paciente. La paciente refiere haber experimentado ataques de pánico en el pasado y actualmente presenta sintomatologías de ansiedad y evitación de lugares de situaciones por miedo a sufrir un nuevo ataque de pánico, a pesar de estar recibiendo un tratamiento farmacológico a base de ansiolíticos desde hace varios años. Tras la explicación detallada de los efectos, ventajas e inconvenientes del tratamiento cognitivo-conductual frente a otros tipos de tratamiento farmacológicos o el de otras aproximaciones psicológicas, la paciente acepta iniciar un tratamiento cuyo objetivo principal se centra en su sintomatología de ansiedad, así como en el afrontamiento del dolor. Teniendo en cuenta que endometriosis es un trastorno a menudo doloroso, que afecta más comúnmente en los ovarios, en las trompas de falopio y en el tejido que cubre la pelvis. En motivo de consulta. Se encuentra en situación de baja laboral por endometriosis desde hace algo menos de 2 años. ¿Cómo se recogió la información? La principal técnica utilizada durante el proceso de evaluación es la entrevista individual, semiestructurada, mediante la que tras la exploración de las principales áreas se determinó lo que fueron los parámetros de ansiedad, así como los factores personales y del contexto que podía estar contribuyendo a su mantenimiento. Para escoger la información más detallada sobre diferentes áreas vitales de la paciente, se le solicitó los siguientes instrumentos, que fue el cuestionario de salud, en vista de explorar las diferentes dimensiones de su salud física y mental. La segunda fue el cuestionario de dolor de MAC, en línea con valoración de las características cualitativas y cuantitativas de la experiencia del dolor. Y la tercera fue el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad ISRA, con el objetivo de evaluar los niveles de ansiedad. Y pues ISRA pues, es un instrumento preciso de evaluación de las respuestas fisiológicas y motoras ante las situaciones ya dadas. En cuanto a los objetivos de la terapia, se establece como objetivo primordial el tratamiento de la reducción y control de la sintomatología de ansiedad en sus 3 niveles de respuesta: cognitivo, fisiológico y el motor. Dentro de estos como objetivos específicos encontramos lo que fueron reforzar las estrategias de afrontamiento adaptativo ya presentes e instaurar otras nuevas en la paciente. Facilitar el manejo de la activación fisiológica o el nivel de tensión relacionada con el dolor. Como tercera, eliminar la conducta de evitación, agorafobia de las situaciones o lugares incluidos en dicha jerarquía. El quinto, eliminar las conductas de seguridad. Eso era como la música alta, como las distractoras de ansiedad, medicación, control de las salidas de emergencia. Y como sexta, eliminar o reducir los pensamientos rumiativos, inutilidad y culpabilidad, y recibir ayuda de los demás. Les queda 3 minutos. Uy, profe, ¿solo 3 minutos? Bueno, iré muy rápido. Entonces. Fueron muy lentos en la exposición. Hágalo, por favor. Okay.
Listo. Posible técnica de tratamiento del caso. Muy bien. Para Habla seleccionar alguna de ellas, por favor, habla alguna de ellas, no hable de todo. de todas, bueno, voy a hablar de la que para mí es como el punto de inflexión aquí, que es la respiración abdominal. Porque la respiración abdominal produce que la persona controle su diafragma, ya que ante casos de ansiedad, la controlación de la respiración produce que la persona se neutralice, además de que inducirle a pensamientos de control dentro de la situación, la lleve a que, ¿cómo es? Idealice una situación óptima a la posible exposición de forma gradual frente al tratamiento. Acompañada de la reestructuración cognitiva, ¿no? Me parece que también hay, es que su merced dice Sí, que le sí, llama profe, mucho pero la la atención. reestructuración cognitiva va más en el punto de entrenamiento de autoinstrucciones, es decir, las autoinstrucciones que se le da a la paciente Sí, para que pueda manejar sus niveles de ansiedad, siempre van a buscar reducir los pensamientos rumiativos, además de como la inutilidad, la culpabilidad que ella siente frente a cuando una persona le brinda ayuda y sobre todo que ella se siente como que va a caer dentro de la locura. Creo que mi compañera no manifestó ese pedacito. Ella siempre manifestaba que por ese tipo de casos de ansiedad pensaba que se iba a volver loca y eso era también lo que como que le disparaba el momento de ansiedad. dale, dale, por favor. Muy bien, resultados. El seguimiento se hizo a los 3 meses. Cabe destacar que en las dos últimas sesiones, en una de las sesiones la paciente tuvo compañía de la madre, en la cual ella pudo como ser un puente para estabilizar aún más y llevar ese manejo de ansiedad y ataques de pánico de una manera más centralizada después de la exposición, de la exposición en vivo. Y después de eso, ya cuando como conclusión tenemos que a la paciente se le trató en dos aspectos que se consideran fundamentales para el éxito. Primero, que ella tuvo una gran adhesión, o sea, siempre estuvo de su parte para tratar eso, y recordemos que el principal caso en la psicología es que el paciente quiera cambiar. Y el segundo, perdón, y el segundo fue la normalización y validación de las experiencias de la paciente como principio estratégico central. Esto quiere decir que básicamente que la primera variable hace que la segunda se cumpla, porque si la paciente se mantiene constante en las tareas en casa, en las exposiciones planificadas, en la idealización, en la centralización de pensamientos positivos, hace que el tratamiento tenga una mayor efectividad en pocas sesiones. Y ya, profe. Listo, Así, ok, listo, ok, gracias. Retire la presentación, por favor. vale, profe, gracias. A ti. Gracias, profe. Ok, señorita. Profe, dame un segundo que es que se me puso lento el computador. Tranquila. Meli, seguimos Daniela Torres y Mayeli Castillo. Ah, listo, vale, gracias. Gracias. Espérate, recuérdame los nombres. Mayerly Castillo. Sí, señor, Mayerly Castillo y Daniela Torres. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ya, Maya. Gracias. Bueno, a nosotras nos correspondió la intervención de una adolescente con problemas de conducta. Identificación del paciente. María es una chica de 13 años y 9 meses. Asiste a un colegio desde los 3 años de edad. En el momento que acude a la consulta, cursa segundo de bachillerato. Vive con su madre de 42 años. Actualmente su padre tiene 39 años, dirige un restaurante. Ellos se separaron cuando ella tenía 6 años y visita a su padre los fines de semana. En cuanto a la historia del problema, encontramos que María siempre se presentó, bueno, se comportó como una niña muy educada, sensible, obediente, pero después de un tiempo, la madre empieza a manifestar que la niña tiene problemas de conductas, está a la defensiva, empiezan a discutir demasiado y esta conducta empieza a ser más fuerte cuando va a visitar a su padre los fines de semana. Dentro de la historia de la conducta también encontramos que María se junta con un grupo de amigas y desde que está con esas amigas empieza a empeorar su comportamiento, a escaparse, a decir mentiras y empieza a bajar el rendimiento en el colegio.
Bueno, el motivo de consulta, la madre informa que el comportamiento de María, tanto en el colegio como en casa, ha empeorado considerablemente. Tal es el cambio que desde el colegio han animado a la madre a buscar una solución una solución. En casa las peleas son continuas, perdón, discusiones y desobediencia por parte de su hija, así como una mala relación con el marido de la madre. Desde el colegio informan que está siempre ha sido buen estudiante y nunca ha tenido llamadas de atención hasta el último año, en el cual se ha venido repitiendo continuos castigos y viéndose una disminución considerable del rendimiento escolar. En este caso nosotros evidenciamos, siguiente Machi, evidenciamos unos comportamientos que son la desobediencia, irritabilidad, bajo rendimiento en la escuela, caprichos, grosería, búsqueda siempre de conflictos, dificultad para acatar las normas, ya que pues siempre estaba como a la defensiva con la madre, baja tolerancia a la frustración y muy ansiosa. Bueno, dentro del análisis o el proceso de evaluación del caso se validaron con entrevistas, autoinformes y observación. Como aspectos importantes del caso, inicialmente es de vital importancia que los adultos den a los niños órdenes claras, cortas, específicas, comprensibles y razonables. Se debe intervenir no solo al menor, sino a su círculo familiar, en este caso los padres. Aplicación de los instrumentos y acordar unos objetivos claros para llegar a lo que se quiere, que es mejorar la conducta de la niña. Se utilizaron entre las entrevistas, entrevista a la madre, entrevista al tutor, entrevista a con autoinforme solo de la niña y de la madre. Dentro del análisis topográfico, se comprobó que las conductas, problemas, discusiones, gritos y actitudes desafiantes y desobediencia se presentaban con una frecuencia de media de 1 o 2 veces al día, distribuidas en cualquier momento con una duración total de 10 minutos. Este comportamiento aumentaba a lo largo de los fines de semana. Una vez llevada a cabo la evaluación, se considera un plan, plantear el análisis funcional. En este caso, hay 2 conductas problemas. En este caso, la primera es físico, a través de sintomatología propia de la ansiedad, el nerviosismo, dolor de estómago, etc. El cognitivo, a través de pensamientos recurrentes y persistentes que hacían que la conducta problema se mantuviera. Siguiente, Maggie. De acuerdo. Dentro de esto también encontramos la observación y la autoobservación, que se decidió utilizar la observación en el ambiente natural con ayuda de la madre para registrar las conductas problema y establecer una línea base. Por ello se empleó un modelo de escondidas en algunos casos. Además, la madre afirmaba no saber resolver dichas situaciones, lo que suponía un problema puesto que gritaba directamente a su hija y actuaba con modelo a María, que acababa haciendo lo mismo que su madre sin terminar de explicarle bien lo que quería y sin tener solución al problema. Dani. Bueno, en el plan de intervención se manejaron... Hola, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Bueno, se manejaron acá unas entrevistas con el tutor que tenía en la escuela, de igual manera con la madre. El padre pues no quiso participar. Bueno, dentro de la aplicación del tratamiento, el proceso se llevó a cabo en 4 sesiones. La quinta sesión se dedicó a la explicación del análisis funcional y el mantenimiento del problema. En esta sesión se acordó una serie de objetivos con la madre, que fueron eliminar o disminuir la frecuencia de las conductas destructivas e instaurar conductas adecuadas. Dentro de estas se tuvieron en cuenta las siguientes fases: fase educativa, técnicas de resolución de problemas, modificación de la conducta, en este caso se utilizó la economía de fichas, y la fase de prevención de recaídas.
Bueno, dentro de otros aspectos o de otra forma en cómo podríamos cambiar una conducta sería con la potencialización o debilitamiento de las conductas con reforzador positivo, donde se establecen una serie de reglas que ayudan a la modificación de la conducta. La idea es que las fichas sean cambiadas por una variedad de privilegios o beneficios que motiven al paciente, lo que permite que empiece a manifestar más conductas acordes a lo deseado. La terapia cognitivo-conductual se busca que el paciente olvide las conductas indeseadas en cuanto aprende aquellas que se quieren mantener, haciendo que identifiquen lo malo es lo malo de su proceder, tomando conciencia de pensamientos negativos y cómo estos generan inconvenientes tanto para su bienestar como para el entorno en el que se encuentra. En este momento, como resultados o como conclusión, se aplicó la economía de fichas, dado que le gustaba mucho la decoración a los dibujos con pegatinas. La economía de fichas propuesta tenía 5 conductas objetivos que eran hacerse en la cama, es decir, arreglarla, levantarse, tenderla, recoger la habitación, sacar a pasear el perro 3 días a la semana, hacer deberes, estudiar sin que tuviera que decírselo a nadie y no traer nota de falta de deberes ni trabajos y no gritar ni desobedecer a mamá. La ansiedad se ve disminuida en la madre al ver el comportamiento de su hijo. Estos cambios empezaron a dar después de la segunda semana, empezaron a tener cambios en la actitud con cada una, empezaron a disminuirse en las discusiones entre ellas mismas. Como conclusión, ya respecto al caso, los resultados indicaron que se había alcanzado la mayor parte de objetivos propuestos. La frecuencia e intensidad de las conductas destructivas en casa era prácticamente inexistentes. Además, María y la madre aprendieron nuevas formas de enfrentarse a las discusiones entre ellas y habilidades de comunicación. En cuanto a nivel de ansiedad, las pruebas revelaron que ambas habían disminuido. Muchas gracias. De igual manera, también es importante comentar que a lo largo de todo el tratamiento se tuvo en cuenta que María estaba entrando pues en la etapa de la adolescencia y este podía ser uno de los factores desencadenantes del comportamiento problemático. Gracias. A ustedes, gracias, señorita, muy amables. Mayerly y Daniela. Daniela, ¿no? Daniela, muchas gracias, señorita. Sí, señor. Seguimos con... Creo que seguimos nosotros, profe. Andrea Orduña, sí. Andrea Orduña. Comiencen, por favor. Estaba mandándole mensajes a varios estudiantes para saber si están en el aula. Están acá, pero no me han dado respuestas. A varios les he mandado mensajes. Pues yo sé que no tenemos que estar pendientes del chat, pero pues la idea es como mirar si están cumpliendo con la asistencia, por favor. Listo, Juan Diego. Ahí sí respondieron. Profe, yo sí estoy. Por eso, pero no me responden. Necesito saber Pero que sí, pero su merced me escribe por el chat del Zoom. Yo estoy pendiente de la presentación de la compañera Daniela. Claro que sí, hombre, pero yo no puedo interrumpirla a ella cada rato con mi participación verbal, por eso les escribo, hay que estar pendientes. Ok, profe, igual aquí estoy. Eso espero, hermano. ¿Ya ven la pantalla? Sí, señorita. Bueno, buenas noches a todos. A nosotros nos tocó el tema de intervención cognitivo-conductual en el acoso escolar. Vamos a presentar un caso clínico de bullying. Se los vamos a presentar Juan Diego Pava y quien les habla, Andrea Orduña. Bueno, ¿qué es el bullying? El bullying se define como una forma de violencia moderada, mantenida, mental o física. Esta se puede dar por parte de un grupo escolar o de uno escolar a otro. Se puede expresar en manifestaciones directas, que son la agresión física y verbal, y en manifestación indirecta, que es el rechazo o la exclusión social.
Bueno, buenas noches. En la descripción del caso, María es una niña de 13 años y 9 meses. Ella tiene una hermana 3 años menor que ella. Su padre es obrero y su madre es ama de casa. Ella cursa sus estudios en un instituto público con un tipo de personalidad tranquila, pero hace un año se comporta de una manera agresiva hacia su hermana, sin tener ninguna justificación aparente. María, frente a su contexto escolar, expresa que no quiere ir a clases porque se burlan de ella. Bueno, en el proceso de evaluación se va a tener en cuenta la evaluación inicial, que está conformada por 2 sesiones con María y 2 sesiones por separado con los padres. Acá la información que se recolectó con los padres es que ella desde los 2 años está estudiando en la misma institución. Se veía un comportamiento que no hablaba en clase, no manifestaba como afecto social con sus compañeros de clase. Hace 3 años empezó un acompañamiento psicológico ya que no le iba muy bien académicamente y no quería tampoco tomar clases de apoyo para mejorar sus notas. Se le refleja también que tiene celos hacia su hermana, ya que ella tiene mejores habilidades sociales y mejores notas académicamente. Acá se utilizó el cuestionario PEE, Perfil de Estilos Educativos para Padres, que esto nos muestra las creencias, las actitudes y el estilo de crianza que tuvieron los padres para con María. El EMA, que es la escala de Magallanes de adaptación, que nos muestra el nivel de adaptación de María, y el ICPJ, que es el Inventario de Características Personales para Jóvenes. Este nos pudo arrojar como resultado que María era una niña introvertida, una niña insegura. En la entrevista mostraba temblor al momento de expresarse. Sigue, Juani. Bueno, en sus respuestas manifiestas, en cuanto a la evaluación, los demás es sumisa bajo, espere, pasando un avión. No sé si nos escucho muy bien. Bueno, siguiendo, puntuando uno en baja autoestima, en una visión negativa hacia sí mismo. Puntuando 2 en una preocupación por la opinión hacia los demás, tanto teniendo unos pensamientos y conductas que revelan sus conductas de ansiedad frente a los contextos que ya le genera más problemas al momento de tener un afrontamiento. Y el cuarto es un nivel alto frente a ese sufrimiento. Al final de la primera sesión, se les pone escribir a María en una hoja para sí mismo facilitarle su expresión emocional y comenzar a construir esa buena expresión frente a sus emociones y hacia ella misma. En la segunda entrevista, María llega ya un poco más tranquila a la sesión y en la hoja expresa varios criterios en cuanto a la agresión, el tipo de agresión que ya estaba recibiendo en el colegio. Se le aplican 2 instrumentos, que es el IME, el Inventario de Miedos Escolares, donde puntuó un nivel alto y refleja el nivel de ansiedad que tiene María en el entorno escolar. Se le aplica el ATCA, que es la escala de evaluación de la asertividad, y se refleja un déficit importante en la comunicación, en las habilidades de comunicación de María. Como análisis funcional podemos ver que se le explica a los padres los resultados encontrados en cada uno de los instrumentos aplicados y se puede ver que las conductas de evitación que tenía María con su entorno social era un reforzamiento negativo hacia el nivel tan alto de ansiedad que ella presentaba. Bueno, para el tratamiento se tiene una duración de 6 meses con seguimiento de 1 año. Y también se cuenta con una decisión al iniciar su nueva etapa escolar
y ya luego una cada trimestre. Frente a un cambio terapéutico, frente a esos aumentos, frente al aprendizaje social, frente a esas habilidades sociales en cuanto a poder adaptarse y asimismo poder superar eventos que se manifestó en esa primera etapa escolar que era cuando sus compañeros la escupían. ¿Sí? También un acompañamiento por parte de la madre y asimismo seguir el control de conductas frente a María. Bueno, luego de que se le realizó la primera entrevista, luego de que María estuviera como en vacaciones y en tratamiento, se veía que María estaba un poco nerviosa y un poco, le temblaba un poco la voz. Luego de la conversación con María se pudo concluir que ella todavía continuaba recibiendo el tipo de agresiones en su entorno escolar. Tenía rechazo, la ignoraban, se le burlaban, no la tocaban siquiera. Estas agresiones eran recurrentes, eran varias veces al día y absolutamente todos los días. Ocurría tanto en el salón de clases como en el aula, como en los pasillos. Y era un entorno muy agresivo en el que estaba ella todavía conviviendo, aún así de haber enfrentado y como especificado los niveles de ansiedad que ella estaba pasando. Frente al plan de intervención que se implementó con María y sus padres, frente a este plan de intervención se desarrolló a lo largo de 3 meses y se estableció con un seguimiento final al curso y un seguimiento durante una sesión por trimestre. Bueno, en la intervención con el colegio se le informa, los padres informan al tutor de la clase, se realiza una reunión para concientizar al respecto de la situación que está viviendo María. Se le habla a los padres de familia de los compañeros para que ayuden a buscar soluciones y se entrevista individualmente a cada compañero de María que le realizaba como este tipo de matoneo. Luego de esto se realiza el proyecto de intervención con el colegio, que el objetivo con los profesores es sensibilizarlos respecto al problema. Con los alumnos es minimizar el matoneo y el bullying que le realizaban a María, y con los padres que estén más al tanto del comportamiento de sus hijos en estos aspectos. Como resultados de esta intervención, podemos ver que fue favorecida ya que María mejoró a nivel personal, mejoró sus habilidades sociales. Señor. Para un instante ahí, ya le voy a sacar la plataforma. Quédate ahí con los resultados y ya regresamos para que concluya, porque creo que esta es la última diapositiva de ustedes, ¿verdad? Sí, señor. Son esta y otra. Listo. Ya nos volvemos.